Amigos, la entrevista de la semana. En esta oportunidad tenemos el placer de recibir un invitado internacional, el doctor Pedro Rocha, especialista en bioseguridad y biotecnología del Instituto Americano de Cooperación para la Agricultura, el ICA, quien dentro de un marco de colaboración entre el gobierno de los Estados Unidos, su Departamento de Agricultura y en apoyo al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, estuvo en el país durante la celebración de un taller internacional sobre seguridad en biotecnología. Bienvenido, don Pedro, al programa. Un placer, muchísimas gracias, sí. Oscar. Sería importante que podamos de entrada definir que una visión de lo que es la bioseguridad y biotecnología, como términos que no son muy comunes solamente ya personas especializadas, y podamos ir aterrizando, como dicen, en el tema. Claro, sí señor. Me parece excelente comenzar con las definiciones. En primer lugar, la biotecnología hace referencia a la utilización de organismos vivos o sus derivados para resolver problemas. Pueden ser problemas en el ámbito agrícola, ganadero, de salud humana, en fin. Entonces, es básicamente la tecnología aplicada a la biología. Todas estas técnicas, que de pronto vamos a revisar más adelante, que constituyen esa caja de herramientas que es la biotecnología, tiene que garantizarse que se van a trabajar de manera segura, ¿cierto? Contribuyendo a la inocuidad, a la calidad de los productos y los procesos que se emplean. Y a esas medidas políticas, todos esos instrumentos que en últimas garantizan que esas herramientas se utilicen de manera segura, es a lo que se le conoce con el nombre de bioseguridad. Entonces, ese es como nuestro punto de partida para todo lo que tiene que ver con aspectos regulatorios y revisión de normas. Ok. Entonces, ya entrando ya más en materia, ¿cómo podemos visualizar los procesos de bioseguridad y biotecnología aplicados a la agricultura? Aplicados. Y a agricultura y pecuaria, en general, agropecuaria. Sí, yo creo que en ese sentido, para ayudar a familiarizar más a los televidentes con qué se puede hacer con biotecnología, valdría la pena mencionar algunos ejemplos puntuales de técnicas y de productos que se generan mediante biotecnología. Entonces, me gustaría comenzar hablando del tema de los insumos biológicos, esos bioinsumos o bioproductos. Esos productos que han sido utilizados desde hace mucho tiempo, por ejemplo, por los agricultores, en donde incluimos todos los bioles, o sea, esos biofertilizantes, todas esas sustancias que nuestros productores utilizan, por ejemplo, mezclas de extractos vegetales que les permiten responder como si fuera un bioherbicida, toda esta utilización de feromonas o de organismos para control de plagas, enfermedades, son ejemplos de los bioinsumos. Esos bioinsumos se obtienen mediante técnicas biotecnológicas. Y aquí quiero hacer una reflexión. Si uno considera el número de técnicas biotecnológicas que utiliza un productor agrícola para producir bioinsumos y en términos generales para su actividad productiva, puede ser más biotecnólogo un productor en el campo que una gran multinacional. Así que uno puede ver al productor agrícola, ganadero, como un biotecnólogo. Entonces, ese es un ejemplo de técnica que genera productos que estamos viendo en los mercados y que la gente está utilizando. Otro tipo de tecnología que hace parte de esta herramienta de la biotecnología es el cultivo in vitro de células y tejidos, tanto de plantas como animales. De pronto, para los televidentes y que tengan una idea de cómo se ve ese producto del cultivo de tejidos, muchos de ustedes han ido a ferias de ciencia en las universidades y ven unas plantitas que crecen en unos frasquitos, en un medio, como en una gelatina. Ese es un ejemplo de aplicación de esta técnica y de un producto resultado de esta tecnología. Con esas tecnologías se puede, de cultivo in vitro, en plantas, se puede desinfectar o limpiar materiales y limpiarlos, por ejemplo, de virus, con lo cual usted puede básicamente romper esos ciclos de transmisión de enfermedades relacionadas con virus, porque genera material limpio de siembra.
se está utilizando mucho en banano, en plátano, en musáceas en términos generales y en otros sistemas. En animales, la utilización del cultivo in vitro ha hecho posible que todas estas técnicas de reproducción asistida, de clonación, de reproducción in vitro, se puedan realizar. Entonces, ese es otro gran grupo de técnicas donde uno ve el producto como tal. Y hay unas técnicas que no vemos el proceso directamente porque involucra el manejo del ADN. El ADN es básicamente la molécula que codifica todas las instrucciones que nos hacen ser seres vivos. Esa sería la definición de esa molécula. Y hay técnicas biotecnológicas que le permiten a uno manejar esa molécula de ADN. Y aquí me gustaría hacer un símil. Desde el punto... Antes, sí, escúchame Pedro, en el seminario que tuvimos, que no hemos abordado eso un poquito, pero ya más adelante lo vamos a ver. Explícanos el concepto tan didáctico que tú diste de lo que es genoma, lo que es el gen y llegando al ADN. Perfecto. Para que la gente pueda entender. A eso voy. Sí. Entonces, desde el punto de vista de la genética, el mundo podría ser considerado como una gran biblioteca. Imagínense una biblioteca enorme, en donde cada libro de esa biblioteca, ¿sí? Digamos que tiene muchos libros, y cada libro de esa biblioteca es un organismo, ¿sí? Un ser vivo. Entonces, y es interesante porque hay libros grandes, hay libros pequeños, gordos, flaquitos, en fin. Lo interesante es que cada uno de esos libros contiene páginas. Entonces, desde el punto de vista técnico, a cada libro es lo que nosotros llamamos genoma. Y a cada página de ese libro es a lo que nosotros le llamaríamos un gen. Y algo muy interesante que se diferencia de lo que tenemos en nuestras bibliotecas es que todos esos libros, a diferencia de nuestras bibliotecas, todos esos libros están escritos en el mismo lenguaje. Y el lenguaje es el ADN. ¿Okay? Eso es muy importante, porque gracias a esa característica de que todos esos libros están escritos en el lenguaje del ADN, es posible manipular de manera controlada y precisa ese ADN. Hay varias maneras de hacerlo, pero me gustaría enfocarme en dos, que son las que de alguna manera nos trajeron aquí para apoyar ese esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Ambiente por reglamentar su ley de biotecnología y bioseguridad. Y tiene que ver con la transgénesis y la edición génica. Y aquí quiero volver a nuestro símil. Primero, decirles que la tecnología ha avanzado mucho y ahora es posible que yo lea esos libros llamados genoma. Y aquí, a manera de ejemplo, un libro como el del genoma del COVID tendría 4 páginas y alrededor de unas 26.000 a 30.000 letras. ¿Okay? Ese sería como el tamaño del genoma del virus del COVID. Un genoma como el del humano ya es un libro que tendría alrededor de 20.000 páginas y tendría 3.000 millones de letras en esas páginas. Un genoma como el del maíz es un genoma que tiene alrededor de 2.000 millones de letras distribuidos en alrededor de 30.000 páginas. 30.000, 40.000 páginas más exactamente. Entonces, pensando en este tema de transgénesis, ustedes imagínense que yo tengo aquí el genoma de una bacteria. El genoma de una bacteria puede estar alrededor de unas 1.000 páginas. Y yo, de esas 1.000 páginas, he encontrado que hay una página que tiene las instrucciones para conferir resistencia, por ejemplo, al ataque de un insecto. Entonces, ¿qué hago yo? Como ya leí el libro, identifico esa página, la puedo aislar, la puedo copiar, como si fuera una fotocopiadora, pero con técnicas de biología molecular, y después yo puedo introducir esa página, es decir, ese gen, en un lugar específico del libro Genoma de Maíz. Y eso que acabo de hacer es lo que muy pedagógicamente sería un organismo transgénico. Entonces, si ven, el libro que tiene 30.000 páginas ahora va a tener 30.001. ¿Qué es la edición génica? No sé si a ustedes les pasa que cuando leen un libro, uno está leyendo el libro, y uno encuentra una página o una sección que uno dice, oiga, esta frase sí que es bonita. Y uno lo que hace es anota la frase en un papelito, ¿cierto? Algo similar es lo que hace esta tecnología de la edición génica y particularmente el caso del CRISPR.
Se toma, se escribe en el papelito y después hay una máquina molecular. Una máquina que es capaz de leer ese mensaje que yo acabo de escribir en el papelito y después puedo llevarlo a otra especie. Entonces, si lo encontré en una bacteria, puedo llevarlo al maíz y esta máquina molecular se va a encargar de revisar todo el texto del libro y decir, oiga, miren, esta frasecita que aunque estaba escrita en el genoma de una bacteria, aquí hay algo que es muy parecido. Y yo puedo hacer cambios, pongámoslo en términos del ejemplo que estoy dando, puedo cambiar una palabra o una letra dentro de todos los millones de letras con una eficiencia casi del 100%, gracias a esta máquina molecular. Y a eso es a lo que le conocemos con el nombre de edición génica y los productos son los productos editados. Y estas dos... mejorados, digamos. Mejorados también. Sobre estas dos últimas técnicas es básicamente que hemos venido trabajando y apoyando los esfuerzos que hace el Ministerio de Ambiente para generar regulación al respecto. Entonces, en ese sentido, comenzamos hablando del tema de la bioseguridad. Les he mencionado algunas técnicas y uno dice, oiga, esas son técnicas como muy poderosas. Y más adelante podemos hablar de las aplicaciones concretas, pero uno se da cuenta así de entrada que son técnicas muy poderosas y como son técnicas tan poderosas, es necesario garantizar que se van a utilizar de manera segura, de manera responsable y que no va a generar ningún problema sobre el ambiente, sobre los animales, sobre la salud humana, sobre la salud animal. Entonces, creo que con esto ayudamos a redondear ese concepto de las técnicas que constituyen la biotecnología y cómo algunas de estas técnicas permiten hacer manipulación del ADN y ciertamente existen marcos regulatorios que ayudan a garantizar la seguridad de la aplicación de estas técnicas. No, está claro. Vi ahí en la edición génica que dos jóvenes relativamente ganan el premio Nobel en el 2020 por descubrir este método. Porque aparentemente lo que se ve es que ellas lograron determinar cómo, donde había un error, vamos a llamarle así, de la cadena, ellos lo ubican, el sistema lo ubica y la saca y corrige, entra, como dices tú, cambia la página y sí, señor. Y evita con ese problema. Lo que tú me decías en un momento conversando en el seminario, de que dos padres ciegos, narranos un poco esa historia para el público. Miren, entonces esto nos lleva ya a introducirnos gente a las aplicaciones que está teniendo la tecnología. Sí. Y me gustaría primero mencionar estas dos investigadoras que ganaron el premio Nobel, son Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna. Ellas ganaron el premio Nobel de Química en el año 2020. Tiempo muy rápido, ellos ganaron el premio Nobel muy rápidamente después de que hacen la publicación de su descubrimiento y de su invención, que fue en el año 2013. Entonces, lo interesante es que estas investigadoras encontraron una manera de corregir esos errores. Y ya eso se está aplicando en distintos niveles, en distintos organismos. Hay un ejemplo que es realmente impactante, que tiene que ver con la ceguera en humanos. Se ha trabajado mucho en organismos modelos como ratones y esto, pero ya en humanos se probó el concepto. El caso de una niña ciega de nacimiento, cuyos padres, papá y mamá, también eran ciegos de nacimiento. Entonces lo que se hizo fue analizar la secuencia del gen, es decir, la paginita que tiene las instrucciones para que un ojo vea, y se encontró que en esa página había en una frase unos errores. Varias letritas estaban cambiando cuando usted compara el librito de la niña ciega con el librito de una persona normal, se encontró que en esa página habían unas letras en la niña ciega que no estaban como en la de una persona con visión normal. ¿Qué se hizo? Los investigadores lo que hicieron fue editar, corregir, como usted bien lo dijo, utilizando esta máquina molecular del CRISPR, empezaron a corregir el libro de la niña, la página de la niña que tenía la ceguera total. Hicieron la modificación, le inyectaron la versión del gen ya corregida y la máquina como tal, y se la inyectan en los dos ojos. Y a los 3 meses la niña ve. Una niña con ceguera congénita, después de 3 meses, gracias a este procedimiento, pudo ver. Y ese es un ejemplo
de la utilización de la tecnología en humanos, pero se está utilizando ya en plantas y en animales. Y me gustaría mencionarle algunos ejemplos de lo que se está haciendo en el sector ganadero. Usted sabe que hay un problema en ganadería y es el de la presencia de los cuernos. Porque usted puede tener una vaca, que es el animal más calmado, más noble que usted quiera, pero si el animalito está en un establo y escuchó un ruido, volteó la cabeza y si el operario estaba, le pegó con el cuerno al operario, genera una serie de problemas. Por esa razón es que a estos animales se les corta el cuerno, que es como cortar un hueso, porque el cuerno es un hueso. Sí. Entonces imagínense desde el punto de vista de bienestar animal. Yo tengo una vaca, le corto el hueso, que es ese cuerno, y después para que no crezca se lo quemo, se lo cauterizo. Sí. Desde el punto de vista del bienestar animal se genera un trauma terrible sobre los animales. Una investigadora, Alison Van Eneman, de la Universidad de California, encontró que en el libro del genoma de los bovinos hay una página en donde hay una frase de 200 letras. Y un animal que naturalmente no tiene cuernos, tiene un arreglo específico de esas 200 letras. Y naturalmente hay animales que tienen cambios en algunas de esas letras. Cuando tienen algún cambio en esas 200 letras, el animal empieza a tener cuernos. ¿Qué hizo esta investigadora? Dijo, bueno, voy a enfocarme en un animal que tiene buenas características de producción para leche, para carne, y lo que voy a hacer es evitarle esas 200 letras y corregirlas. Y al corregirlas, el animal que naturalmente tiene cuernos quedó sin cuernos. Pues ese es un ejemplo puntual. También se ha hecho, y ya usted puede tener animales que están creciendo, por ejemplo, vacas tipo Holstein, que son para condiciones de frío, pero se les ha hecho una edición para que acorten su pelaje y cambien un poco el color, y gracias a eso usted tiene vacas tipo Holstein que crecen a 42 grados centígrados, sin ningún tipo de estrés. Lo mismo se está trabajando para evitar la castración de los cerdos. Entonces, son ejemplos puntuales que ya se están utilizando en el sector ganadero. En el sector agrícola como tal, hay ejemplos ya, desarrollos muy importantes. A mí me gusta mencionar uno que ha sido llevado adelante por el Centro Internacional de Agricultura Tropical, el CIAT, en donde lo que tomaron fue plantas de arroz y se les hizo una edición con CRISPR y, oh sorpresa, se ha podido incrementar en alrededor de un 300% la producción de grano por panícula. O sea, imagínense, una planta que produce 100 granos, por decir un número, gracias a esta modificación, la misma planta está produciendo 300 granos. Y eso desde el punto de vista de impacto ambiental, de ganancia para el productor, es importante, porque usted ya no necesita más tierra para producir 3 veces más arroz. Y con los mismos insumos está produciendo 3 veces más. Entonces, ese es un ejemplo concreto y que tiene que ver con esa parte inicial. Hay otros cultivos en donde ya se ha venido trabajando. Hay una experiencia muy interesante en tomate. Se ha editado tomate para que produzca ácido gamma aminobutírico, vamos a llamarle GABA, así para no alargar mucho el término, y ese GABA tiene una particularidad, y es que ayuda a controlar la presión arterial. En Japón, los investigadores generaron un tomate con estas técnicas que produce muchas más veces GABA que el tomate natural, y gracias a eso ya lo están comercializando en los supermercados de Japón, y una persona, de hecho ya hay unas etiquetas que dicen, oiga señor, ¿tiene usted un problema de salud con su presión arterial? Si sus valores están entre este y quiere controlar su presión, cómase 5 tomates al día. Pero si supera sus valores de presión arterial, superan estos valores, cómase 7 tomates. Y es una manera que se tiene de estar más cercano al consumidor, de presentarle un producto básicamente que va a ayudarle a la salud. Saludable. Entonces, esos son algunos ejemplos, ya hay muchos, cada vez se van presentando más. Hay uno que a los televidentes les va a parecer muy interesante. Se han hecho muchas modificaciones, tanto por transgénesis como por edición génica, en banano. En este momento se tienen bananos que no se ponen de color café, y adicionalmente son bananos que pueden durar en un anaquel a temperatura ambiente 4 semanas sin dañarse.
Y más importante aún para nuestros productores, ya hay banano evitado y transgénico, porque por las dos rutas se ha generado, banano resistente a cigatoca y resistente a Fusarium, tanto Fusarium tropical raza 1 como Fusarium tropical raza 4. Entonces, esos son ejemplos tenemos concretos. Tenemos cuatro aquí ya. Ya está llegando, sí señora. Entonces son ejemplos concretos que me parece importante haber aprovechado y presentarlos. Hay muchos más, pero la tecnología se está moviendo. Y uno se podría preguntar, ¿por qué se está moviendo la tecnología? Y particularmente en algunos países, porque hay marcos regulatorios que son robustos, transparentes, basados en ciencia y que le dan confianza a los desarrolladores, a los productores y a los comercializadores para emplear la tecnología y generar esos productos. Esos marcos regulatorios, porque vamos a un poquito un insight, como dice dentro, para que el público se pueda empapar. Decirle que tuvimos un seminario muy importante en que tú estuviste a la cabeza y como coordinador general en el país entre el lunes y martes de esta semana que acaba de transcurrir, donde se debatieron todos estos aspectos en un nivel técnico y más avanzado todavía. Y entonces en ese caso es importante que veamos que el seminario aportó la idea de que el país ya tenemos una ley aprobada en el 2015 para lo que es biotecnología, pero que como la ley acá y otros países necesitan un reglamento para poder ser aplicable. Y aquí se quedó cojo porque el reglamento nunca se llegó a concluir. Una versión preliminar, entonces se trabajó un poco en eso. En esa parte, dinos, en el seminario que hubo recién concluido. Sí, perfecto. La parte del reglamento. Sí, señor. ¿Hasta qué punto llegó y qué nos falta? Eso. Bueno, a ver, nosotros tuvimos efectivamente ese taller internacional sobre seguridad de la biotecnología, en donde lo que queríamos era apoyar los esfuerzos que hace el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de República Dominicana como autoridad nacional de aplicación y el punto focal del Protocolo de Cartagena y otros compromisos internacionales en el tema, para compartir algunas lecciones aprendidas de otros países y ver cómo se podría contribuir para la generación de ese reglamento de la ley de biotecnología del país. Entonces, tuvimos ese evento. En ese evento de 2 días, tuvimos en una primera parte una descripción muy de seminario, de entrega de información, mostrando aspectos básicos de la tecnología y aspectos básicos de la regulación, cómo es que funciona y todo esto. Y luego tuvimos la presentación de modelos de sistemas regulatorios de Estados Unidos, Honduras, Costa Rica. Y a partir de ahí también escuchamos cuál era la experiencia que tenía República Dominicana. Y aquí entro ya más a profundidad a su pregunta. En República Dominicana, ciertamente, el país ha hecho esfuerzos para cumplir con los marcos internacionales en el tema. El principal marco regulatorio que se tiene para el tema de bioseguridad es el Protocolo de Cartagena para la seguridad de la biotecnología, que el país, República Dominicana, suscribió y ratificó, el Congreso lo ratificó en el año 2006. Una vez se tiene esa ratificación, el país trabajó durante mucho tiempo y generó su ley de biotecnología, la ley 219 del año 2015, que fue promulgada en octubre del 2015. Las leyes, como usted bien lo dice, necesitan ser reglamentadas para su implementación. Entonces, lo que hizo el Ministerio de Ambiente como ente, como autoridad nacional competente, ellos son por ley los que tienen que ver con estos temas de biotecnología, ellos nos solicitan formalmente, a través del Ministerio, apoyo técnico al IICA. Y en ese sentido dijimos, bueno, generemos un evento en el que podamos compartir algunas experiencias de otros países y en el segundo día enfoquémonos en el análisis del marco regulatorio actual que tiene el país y cómo se puede reglamentar esa ley. Y eso fue lo que hicimos el día de ayer, en donde participaron funcionarios del Ministerio de Ambiente, dependencias del Ministerio de Agricultura, ciencia, en fin, o sea, varios actores. Y pudimos
empezar a revisar literalmente artículo por artículo de la ley y de la propuesta de reglamento. ¿Y qué cosas interesantes pudimos trabajar y avanzar? Uno, ganamos claridad acerca de lo que la ley está diciendo. Es una ley muy amplia, la ley de biotecnología de ustedes, y en ese sentido puede ser diferente a la de otros países. Es muy amplia y cubre básicamente todos los aspectos relacionados con OVM. OVMs de uso agrícola, ambiental, farmacéutico, para medicinas, en fin. Entonces es una ley con un alcance muy amplio. Así que pudimos ver eso y empezar a tratar de reglamentar de manera general esa ley. Entonces fue muy importante, revisamos el objeto de la ley y del reglamento, revisamos el alcance de ese reglamento, pudimos empezar a revisar todos los aspectos relacionados con la Autoridad Nacional de Aplicación, y aquí me gustaría entrar a mencionarles cómo es que se esperaría que el sistema funcione. Está claro que el Ministerio de Ambiente es la autoridad nacional en este tema, pero hay que pensar que muchos temas relacionados con biotecnología pueden involucrar a otros ministerios. Entonces, ayer fue muy importante y yo de verdad aplaudo y agradezco que hayan estado participando todos los que participaron ayer en esa reunión, porque nos dimos cuenta que no va a haber ningún cruce de competencias y se va a seguir respetando lo que la ley ha especificado para cada ministerio. Entonces, que el medio ambiente sea la autoridad competente única. Sí, entonces, por ejemplo... Yo decía eso. Yo creo que la palabra, el español es muy rico. Si tú dices única adelante, ya tú me quitas todo lo periquito. Lo demás, así es. Única autoridad competente. Ya y ayer no hay eso que quedó discutir. claro. Sí. Ellos son, la autoridad competente es la única. Entonces, cada vez que se vaya a trabajar con un tema de biotecnología, particularmente con transgénesis, que es como lo más álgido, sí. Hay que llevar eso a la ventanilla del Ministerio de Ambiente. El Ministerio de Ambiente tiene una comisión, que es la Comisión Nacional de Bioseguridad, la CONABIO, y esa CONABIO está conformada por expertos en el tema, entonces sí. Pueden analizar esa información, pero también el Ministerio de Ambiente comunica que recibió una solicitud, le comunica al Ministerio de Agricultura si es un organismo, por ejemplo, una semilla transgénica que quiere ser entrada al territorio, les informa. Si es, por ejemplo, un mosquito transgénico para control de dengue, eso es para salud humana, entonces recibe la solicitud y le comunica al Ministerio de Salud. Lo interesante es que cada uno de ellos, cada uno de esos ministerios, va a hacer también su análisis y va a emitir su concepto diciéndole al Ministerio del Ambiente, oiga, o sea, no vemos problema, o mire, hay que tener estas consideraciones. Después de todo ese análisis, el Ministerio recibe la información de la CONABIO, de los distintos ministerios, de todos los que participen, y el Ministerio emite una autorización ambiental para ese OVM. Una vez se tiene esa autorización, no es que, por ejemplo, era una semilla transgénica, ya el Ministerio de Ambiente dice, mire, esa semilla transgénica no le vemos problema, estaría autorizada. No es que porque el Ministerio de Ambiente la autorizó, ya se va a poder sembrar. No, porque tiene que cumplir con los requisitos adicionales que tiene el Ministerio de Agricultura para el tema de la normativa del Ministerio de Agricultura en el tema. Si es en la parte de salud humana, pues tendrá que cumplir con la normativa adicional. Pero a ese nivel ya se estaría trabajando ese producto biotecnológico como si fuera un producto más, que tiene que cumplir con todos los aspectos normativos, regulatorios de una semilla convencional o de un material para salud humana. Entonces, creo que eso que revisamos ayer realmente nos permitió tener por lo menos en la cabeza ese esquema. Y lo que es necesario hacer es ya básicamente hacer ajustes en la redacción de ese documento de reglamento. Pero yo, en ese sentido, veo que el esfuerzo es muy importante. Y en el momento en el que se tenga ese reglamento con mucha más claridad, va a abrirle la puerta a la inversión en sector agrícola, en sector pecuario, en sector de salud humana, para resolver problemas que se están presentando en esos distintos sectores. Entonces, cuando hay un ejemplo, claro, escúchame que te interrumpa. Lo vimos, el país importa 500 millones de dólares en maíz para todo lo que es la alimentación animal, que no tenemos, porque apenas tenemos una producción de maíz muy escuálida, de apenas un 5% de la demanda.
generando 2,5, 3,5 quintales, cuando ya hay variedades con 12 quintales por tarea. Sí. De Solamente hecho, por utilizar biotecnología. Ya que usted menciona el maíz, me gustaría darle un ejemplo para ponerle números, que esos son datos interesantes, de un agricultor en Honduras. Un agricultor que ha venido sembrando maíz durante muchos años con su familia, que ha trabajado con sus materiales criollos, que él tiene todavía ya maíces de colores y toda esta cosa, en Honduras. Ha sembrado híbrido interespecífico de maíz y ha sembrado transgénico. Y es interesante porque uno le pregunta a él, oiga, ¿cómo le va a usted con este cultivo? Y dice, primero, 30, en el caso de Salvador, de Honduras, alrededor de un 35% es más costosa la semilla. Y él dice, sí, es válido porque tiene una tecnología que tiene su costo natural. Y sus costos de producción se han incrementado en un 4% en total. Entonces uno le dice, bueno, si sus costos de producción se incrementaron en 4%, ¿usted por qué sigue utilizando esta tecnología? Y él dice, muy sencillo, porque mi rendimiento, mi producción por hectárea, se ha incrementado en un 30%. Y como produzco material de muy buena calidad, no tengo pérdida de grano, no tengo presencia de micotoxinas, o sea, no se ve ningún grano verde de maíz, ni dañado, ni nada de esas cosas. Las empresas a las que yo se los vendo me dan un premio por eso. Y mi rentabilidad se está incrementando en un 65%. Por esa razón yo siembro eso. Y eso muestra cómo realmente con esta tecnología, y es un productor de escala pequeña, comenzó con escala pequeña, ahora es un productor con una escala, si quiere, mediana. Pero él está muy contento porque dice, mire, es que es gracias a esta tecnología que yo he podido aprovechar las oportunidades que se me presentan en los mercados. Él me dice, y fue interesante porque viendo la finca de él, yo le decía, oiga, pero usted tiene unos maíces que son como criollos. ¿Cómo maneja usted eso? Y dice, pues no hay ningún problema con la tecnología. Yo puedo poner las dos a convivir. A mi esposa le gusta este tipo de maíz chiquito para hacer las tortillas. Ella dice que no le gusta otro. Entonces yo no voy a pelear con mi esposa, así que ella quiere ese maíz. Producimos ese maíz en un pequeño patio de su finca. Y dice, pero el mercado no quiere ese maíz, el mercado quiere este otro maíz grande, no importa, yo lo produzco. Y no es que se haya desplazado o acabado el maíz pequeñito que la señora le gusta por haber sembrado el otro. Entonces, esto también nos manda el mensaje de que estas tecnologías pueden coexistir. Y acá hay una reflexión que creo que es muy importante y vale la pena en este momento de tecnología considerarla. La agricultura, a diferencia, por ejemplo, de las tecnologías de información o la tecnología de sistemas, básicamente no desplaza el conocimiento anterior, sino que lo complementa. Y aquí quiero darle el ejemplo. Ustedes se acuerdan, le veo su computadora ahí. Sí. Usted recuerda hace ya muchos años que uno tenía procesadores de computador 286 o 386. Sí. Un programa como Windows o un programa de Macintosh no va a correr jamás en una máquina, un programa actual no va a correr en un procesador 286. Entonces, ¿qué tenía que hacer uno? Pues actualizar su computador o cambiarlo y tener un sistema operativo que desplaza completamente al otro. En agricultura no. En agricultura usted puede llegar a tener semilla generada con la última tecnología de edición génica, pero no porque haya utilizado esa tecnología va a dejar de utilizar buenas prácticas que se han implementado desde hace muchos años. Entonces, eso es algo que me parece muy interesante. En agricultura, el conocimiento no se desplaza, se complementa. Y en la medida que se complemente, se genera, un mayor desarrollo. Y eso me parece que es importante resaltarlo. Antes, ya hace una década, se comenzó a hablar de generar con esta tecnología, aunque se vea como muy lejano aquí para nosotros, arroz rico en proteína. El problema es que el arroz es mucho carbohidrato y lipasa y amilasa y proteína un 4% apenas. Entonces, en ese sentido, se ha avanzado con el arroz, que es un cultivo de consumo. Bueno, aquí nosotros es el primer alimento que consumimos. Sí. A ver, le comento. Efectivamente, se ha avanzado. De hecho, hay un programa de biofortificación
que ha tomado dos rutas, ¿no? Biofortificación con mejoramiento convencional, también se ha podido probar que es posible hacer esa biofortificación con transgénesis. Y el objetivo de esos programas es incrementar el contenido de algunos elementos en el arroz, por ejemplo, zinc o cosas por el estilo. Y ciertamente se trabaja en optimizar, llamémoslo así, optimizar ese sistema biológico que tiene no solo el arroz, sino otros cultivos, para que con los mismos insumos se produzca mayor cantidad del producto que a uno le interesa. Entonces, si se quiere que haya mayor producción de proteína, se puede hacer. Que se quiere mayor producción de azúcares, se puede hacer. Pero también se puede hacer que disminuya la producción de determinados compuestos que por alguna razón no son muy útiles. Le doy un ejemplo. Se está trabajando en el tema de frijol, porque usted bien sabe, el frijol a algunas personas les genera flatulencias. Sí. Esa flatulencia está relacionada con la presencia de un carbohidrato. Ese carbohidrato se produce en el marco de una ruta metabólica en donde hay enzimas que son codificadas por genes. Entonces, paginitas, aquí está. Se ha hecho modificación de las paginitas que están relacionadas con la producción de ese carbohidrato y básicamente se llega a tener un frijol que tiene las mismas características nutricionales que el frijol original, pero 40%, que no produce ese carbohidrato que genera flatulencias. Entonces la persona ya podría consumir ese frijol. Te narro que como práctica mi madre, producto de esa situación, como que si yo ideó una técnica que cuando están ya lista el frijol cocido, lo cuela y la mitad de los granos lo retira, lo elimina y solamente entonces bate el resto, la otra mitad con el líquido. Entonces te dan la cremosa y todo, pero ayuda a reducir ese elemento. Claro. Entonces, así hay varios ejemplos. En yuca, la yuca tiene un problema y es que produce cianógenos, o sea, sí, básicamente precursores de cianuro. Tiene un derivado de cianuro. Sí. Entonces, con estas tecnologías se puede empezar a bloquear la producción de esos compuestos y de esa manera, pues, se va a tener una yuca que no tiene estos antinutrientes, se le llaman. Y así hay varios ejemplos. Entonces se está trabajando en el tema de cómo incrementar la producción, cómo incrementar el contenido de ciertos nutrientes o cómo disminuirlos. Y también una parte que es muy, muy fuerte de investigación, supremamente importante, es cómo adaptamos esos cultivos a esa lotería que se conoce con el nombre de cambio climático global, en donde usted cada vez es más difícil predecir el comportamiento del clima y nada más por darle un ejemplo, y sus televidentes, muchos de ellos lo saben. Imagínense que ustedes fertilizan y les llegó una lluvia, perdieron el 30% de sus costos de producción. O hay una sequía muy fuerte, igual se pierde el cultivo. Entonces se está trabajando mucho en cómo generar cultivos que tengan esa plasticidad, que sean resistentes o mejor, tolerantes a sequía extrema, pero también que puedan ser tolerantes a inundación. Ya para la parte de sequía son materiales, hay distintos materiales, hay materiales de soya, de maíz, de alfalfa, de girasol, en fin, que son capaces de producir lo mismo que una variedad convencional, pero con 70% menos de agua. Entonces, eso desde el punto de vista de adaptación al cambio climático y de mitigación del cambio climático a la agricultura es muy importante. En la parte de mitigación hay un dato ya realmente fuerte, y es que se dice que gracias a la utilización de los cultivos transgénicos en el mundo durante estos años, ya llevamos más de 20 y tantos años, se ha generado un impacto positivo sobre el ambiente equivalente a retirar alrededor de 12 o 13 millones de carros de las calles por año. Entonces, ahí hay una contribución importante gracias a este tipo de tecnología. Entonces, hay un tema que cada vez se mueve más en investigación, en desarrollo, y es cómo utilizar estas biotecnologías para adaptar la agricultura al cambio climático y también para mitigar sus efectos. En ganadería también se está empleando. Entonces, realmente el panorama es de mucho optimismo. Sí. Pedro, el tiempo se nos agota. Quisiéramos seguir debatiendo este interesante tema contigo, pero para concluir, el seminario, ¿en qué etapa quedó? O sea, lo que es el reglamento, hasta dónde se avanzó y qué tú recomiendas al país para que logremos implementar esto ya desde ya
y poder comenzar a recibir todos tus beneficios que tú planteas, porque te lo decía antes de iniciar fuera de cámara, como Brasil y Argentina son los únicos dos países de América Latina y el Caribe que tienen todos los requisitos cumplidos, la franja verde de las 3 etapas que hay que hacer para poder usar la bioseguridad y la biotecnología, que son los dos países con mayor competitividad y volúmenes de exportaciones al mundo entero. Sí. Brasil es un monstruo. Entonces, ahí que tenemos, nosotros apenas en una de las franjas, de las 3, es que estamos en el periodo de prueba, o sea, imagínate. Sí. A ver, le comento. Uno, como resultado de este taller, yo salí realmente muy contento y muy optimista, porque primero vi una actitud de querer mover ese reglamento, querer sacar ese reglamento. Hay una voluntad política, hay una voluntad administrativa, hay una voluntad técnica para que ese reglamento salga. Entonces, eso me parece que es fundamental. Si no hay voluntad, las cosas no se mueven. Entonces, primer punto. Segundo punto, estuvimos revisando, como le dije, artículo por artículo, no lo pudimos revisar todo, pero la parte clave creo que la revisamos, nos dio claridad diamantina y ya es cuestión de hacer ajustes a esa propuesta que han venido trabajando durante estos meses, por no decir años, bajo el liderazgo del Ministerio de Ambiente. Entonces yo siento que puede ser un trabajo relativamente rápido hacer ese tipo de ajustes y poder entregar el documento en su versión final, meterlo en la ruta legal que tiene de aprobación. Entonces, ahí eso va a tomar algún tiempo, pero con la voluntad que se está viendo, uno esperaría que no va a ser mucho, no van a ser años, puede ser cuestión de meses. Entonces, eso nos queda claro. También se estuvo mencionando la importancia, y ahí sí es cierto, a nivel de cooperación, para ayudar a construir capacidades técnicas en los funcionarios que van a estar a cargo del desarrollo de este tema. Y en eso, como IICA, nos comprometemos, y el compromiso está muy claro, de seguir apoyando con ejercicios de capacitación a todo el personal de las distintas instituciones, no necesariamente solo de ambiente, sino también de los ministerios de Agricultura, los ministerios de Industria y Comercio, aduanas, si es necesario, para poder explicarles cómo funciona la tecnología, cómo funcionaría el reglamento como tal y empezar a abrirle las puertas para que los desarrolladores, los mismos investigadores puedan empezar a hacer uso de ese reglamento para desarrollar la tecnología. Porque como usted bien lo dijo, nosotros en América tenemos ya incluso varios países liderados por Argentina y Brasil, que son como los más avanzados en ese tema, pero tenemos ejemplos importantes en Colombia, en Centroamérica, en Honduras, Costa Rica, otro país, Paraguay, por ejemplo, Chile. O sea, hay varios países que se han desarrollado muy bien en este tema y que están explotando las oportunidades que la tecnología está brindando. Y yo creo que aquí sí toca ser muy sincero. Señores, la tecnología está hecha para resolver problemas. Los marcos regulatorios lo que deben hacer es ofrecer esas alternativas tecnológicas, explicárselas al productor para que sea el productor el que decida, con base en el problema que tenga, yo voy a utilizar esta herramienta, esta otra y esta otra para resolver mi problema en este ciclo de cultivo. Después puede ser que para el siguiente ciclo tenga otro problema y necesite otras herramientas, pero esa creo que es la responsabilidad del Estado. Señores, aquí estamos haciendo disponible desde el punto de vista legal todas estas opciones para que usted como agricultor sea el que tome la decisión de lo que va a emplear y que lo que va a emplear es seguro y que usted va a tener garantía de que eso le va a producir lo que la empresa de semillas está diciendo que produce. Entonces, yo creo que por eso es importante trabajar en estos temas regulatorios y apoyar todos los esfuerzos institucionales que el país está haciendo en este tema. Yo con eso creo que cerraría el mensaje. O sea que con un esfuerzo mancomunado de todas las instituciones, con la autoridad competente del Ministerio de Medio Ambiente, podemos salir adelante y comenzar a aprovechar en un corto plazo, yo diría, todos los beneficios que hemos debatido aquí. Sí, señor. Eso fue... Y con el apoyo, lógicamente, del ICA, como en lo que tú claro, planteas de nosotros colaboración. más que dispuestos en apoyarlo y, como le digo,
Todo esto con base en esa actitud proactiva y en el trabajo duro que se realizó durante estos 2 días y los avances que se tuvieron en la revisión de esta propuesta de reglamento. Entonces, hay que ver las cosas con optimismo y, bueno, yo creo que más optimistas que los dominicanos, pocos, porque ustedes tienen esa actitud que ayuda a mover las cosas hacia adelante. Pedro, muchas gracias por tanta información importante que pueden servir de avance y de empuje a la agropecuaria dominicana. El país siempre te agradecerá estos esfuerzos, a ti, al ICA como institución, y esperamos seguir viéndonos a futuro porque ya ahora lo que queda es el empuje final. Sí, señor, cómo no, y con mucho gusto el mensaje, como ICA estamos más que dispuestos a continuar con esta tarea y le tomo su palabra porque hay algo muy importante que viene para cerrar este ciclo de la generación del marco regulatorio y del reglamento, y es la parte de comunicación. Es importante que una vez se tenga ese reglamento, se comunique a los distintos interesados en el tema, al personal de los distintos ministerios, comenzando por el de Ambiente. Hay que todas las personas de Ambiente estén enteradas de lo que se aprobó, así en el Ministerio de Agricultura, en el Ministerio de Salud, con las universidades, con las sociedades de productores, con los clústeres, todos los con clústeres. todos. Y ahí este tipo de programas tiene una relevancia enorme, porque gracias a ese profesionalismo con el que ustedes manejan los temas de comunicación, va a ser posible entregar el mensaje de manera más clara, más transparente y más eficiente, que es lo que se necesita. Hay que compartir todos estos desarrollos con las personas para que ellas se sientan seguras y vean que se está trabajando por el bienestar del país. Entonces, le tomo la palabra y ojalá en una próxima ocasión no muy lejana estemos hablando de cómo es que se está implementando esto. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti, ojalá sea así. Amigos, con esta interesante entrevista, que no va a ser la última, esperamos, nos despedimos de ustedes. Muchas gracias por su atención y les esperamos el próximo sábado a esta misma hora.